alegría volvernos a ver. Así que abrimos nuestra Biblia en el libro de Juan, el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 35. ¿Sí? Hacia adelante. Amén, hermanos. Ceguera espiritual de los judíos. Llegó a oídos de Jesús la noticia de que habían expulsado de la sinagoga, y haciéndose él encontradizo con él, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió, interpelándolo: dime, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. Él es el mismo que habla contigo. El hombre dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces exclamó Jesús: yo he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos y para privar de ella a los que hacen la ilusión de verlo. Al oír esto, algunos fariseos que estaban a su lado le preguntaron: ¿quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió: si aceptan ser ciegos, no habría pecado en ustedes, pero como ustedes presumen de ver, su pecado es patente. Amén, hermanos. Los niños también pueden cantar. Hoy siempre te la veré.
siempre veremos a Dios. ¿Ven? Muy bien, vamos a seguir una alabanza más, que es tú eres Dios, tú eres Rey, ¿sí? Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Thank
viene. En un futuro nuestra amiguita que está acá puede estar acá adelante. No sabemos, solamente Dios sabe. Porque Dios es perfecto. En su soberanía, hermano, Él lo va a permitir. Hay una oración, hermanos, que se llama En ti. Es muy hermosa. Se aceptar la voluntad de Dios también, sí, un poco. Pero adoremos a nuestro Dios en esta adoración. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabarte, como hermanos, como familia, Señor. Gracias por los niños que están aquí. Oramos por ellos, Dios. Tú sabes el futuro, Dios. Oramos por los adolescentes. Padre Santo, para que tú los puedas seguir animando.
hermanos, es un tema muy, pero muy importante dentro de lo que es la vida cristiana. La oración es una acción en la cual el ser humano se pone en comunión con Dios. Esto incluye hablar con Dios, presentarle nuestra adoración, peticiones, confesarle nuestros pecados, porque todos los días fallamos, y también involucra el poder interceder por otros en el nombre de nuestro Señor. Y ya que todo esto sucede, porque nosotros tenemos una entrada directa delante del trono de la gracia, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Gracias a ese sacrificio es que todos los cristianos, todos los que han depositado su fe en Cristo, todos los que se han arrepentido de sus pecados, podemos conversar con nuestro Padre Celestial, podemos acercarnos, podemos pedirle, podemos manifestarle cómo nos encontramos. Y si no sabemos qué pedir, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros también. Si bien la oración, hermanos, es algo vital para el creyente, también tenemos que entender que en muchas ocasiones es una de las cosas que menos hacemos. Esto es una realidad en la gran mayoría de los cristianos. Tenemos un mandato que debemos de obedecer. Un mandato que el Señor nos dijo: velar y orar. Pero hoy también, en esta mañana, vamos a ver que debemos de perseverar en la oración. Vamos a irnos hoy día a Colosenses capítulo 4, de los versículos del 2 al 4. Colosenses capítulo 4, por favor, de los versículos del 2 al 4. Colosenses 4, del 2 al 4 nos dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre, en esta mañana nos presentamos nuevamente delante de tu trono de la gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque en ti podemos esperar, porque en ti podemos estar confiados de que tú haces tu perfecta, buena y agradable voluntad en nuestra vida y que siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú tienes el control de todo, pero también en esta mañana háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Guíanos, desafíanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y sigue ayudándonos, Señor, en medio de este caminar que tenemos contigo, Señor, y sigue formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir avanzando cada vez más y más en tu nombre, Señor. Como diría el salmista, en tu nombre, Señor, podemos hacer proezas. Gracias, Señor, por esta mañana. Dirígenos, Señor, en medio de la prédica, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, hermanos. Y hoy día vamos a ver, en primer lugar, hermanos, como nos dice el texto, que debemos de perseverar en la oración. Esto es lo primero que vamos a ver. Pablo va a mandar a la iglesia de Colosas diciéndole: persevere en la oración. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desesperados, desilusionados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados entre la espada y la pared? Seguramente vamos a responder muchísimas veces, ¿no?, que nos hemos sentido en cierta manera con alguno de estos aspectos que acabo de mencionar. La realidad es que la vida en Cristo, hermanos, no nos exonera de estas situaciones. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, nosotros seguiremos atravesando momentos difíciles, seguiremos atravesando circunstancias, seguiremos atravesando problemas, y todo esto nos puede llevar a que nosotros nos cansemos, a que nosotros nos desanimemos, a que nosotros nos podamos quedar quietos sin hacer absolutamente nada. Y poder conformarnos a esa situación y poder decir: bueno, esta situación que me queda, no voy a hacer nada, simplemente me voy a quedar estático, y no hacemos nada de nuestra parte.
El apóstol Pablo, hermanos, viendo el contexto en el cual se encuentra este libro de Colosas, Pablo está compartiendo el Evangelio con pasión. Él está compartiendo el Evangelio con determinación. Por causa de la predicación del Evangelio, el libro de los Hechos nos va a decir que Pablo estaba preso. Pablo estaba encarcelado. Cuando va a escribir a la iglesia de Colosas, Pablo se encontraba preso. Uno podría decir que en general las cárceles no tienen mucho que ofrecer. Si bien hoy en día la cárcel es muy distinta como eran las cárceles de antaño, lo cierto es que Pablo estaba preso. Pablo estaba con un grillete al costado de un soldado romano que no lo dejaba durante todo el día. Probablemente en aquel entonces no había un control sanitario como hay en día, o tal vez no había poca comida. Pero Pablo, hermanos, independientemente del momento difícil que él se encontraba en su vida, en ese momento, miren lo curioso de Pablo. Pablo no pide que oremos por su pronta liberación o porque tenga un juicio justo. Todo lo contrario, Pablo pide que oremos por la apertura de corazones y porque seamos sabios para compartir el Evangelio. Pablo pide que se le abran más puertas para predicar el Evangelio. Pablo pide que pueda tener sabiduría para poder predicar el Evangelio en medio de una situación complicada. En otras palabras, Pablo manda a la iglesia a que perseveren en la oración, estando en un momento nada bueno, nada bonito, nada cómodo. Él manda a la iglesia a que persevere en la oración. Pero ¿por qué manda Pablo a la iglesia a que persevere en la oración? Porque, hermanos, todos los días nosotros nos encontramos en una guerra continua. Todos los días estamos en una lucha. La Biblia nos dice que tenemos tres enemigos: es el diablo, el mundo y nosotros mismos. Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 6 que hay una guerra espiritual, donde todos los días también lidiamos y tenemos que ponernos la armadura todos los días. Pero es por medio de la oración, hermanos, que nosotros podemos pelear las grandes batallas que tenemos nosotros en nuestra vida. No se trata a veces de poder agarrar una espada, un escudo e ir a pelear tal vez contra nuestro vecino que nos ha hecho por ahí algún mal, o tal vez con nuestro amigo, con algún hermano, con algún familiar, y poder decir: me ha hecho algo malo a mí, yo también le voy a pagar y lo voy a tratar de hacer en mis fuerzas. El mejor lugar, hermanos, para poder ganar nuestras grandes batallas es a solas con nuestro amado Dios. Es donde todos los creyentes doblamos nuestras rodillas, nos tiramos boca arriba, nos estamos de pie, levantamos nuestras manos, sea la forma en la cual nosotros nos acerquemos al Señor y vamos a exponer todo nuestro caso delante de nuestro Padre, que es Dios. A veces nosotros olvidamos y decimos: sí, Dios es mi Padre. Pero realmente nos damos cuenta de la magnitud de quién es Dios. Hemos cantado: oh Adonai, oh Señor Todopoderoso. Pero realmente nos damos cuenta de que tenemos un Dios que es todopoderoso, que con su sola palabra creó los cielos y la tierra, que nosotros afirmamos que no hay nada imposible para Dios. Pero a veces solamente eso se queda en teoría y no lo creemos. Simplemente somos cristianos que sabemos que tenemos un Padre que es todopoderoso, pero no le creemos que Él es todopoderoso para poder incluso cambiar nuestra situación. Por eso es que nosotros nos acercamos por medio de la oración. Incluso se nos va a decir que nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que creer que Él existe. Y nosotros creemos que Él existe. Creemos que Él, así como hemos cantado ahora, que Él está obrando en nuestra vida y que Él está haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Tenemos el Dios todopoderoso que creó con su sola palabra todo lo que existe. Tenemos la seguridad de que Dios nos escucha y que responde a nuestras oraciones. Ya que tomando las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dijo en Juan 14:13, que Él dijo que nosotros pidamos todo en su nombre y que se nos iba a conceder las peticiones. Pero Santiago también nos dirá que a veces pedimos mal.
porque pedimos más bien para nuestro bienestar, en otras palabras, para satisfacer nuestras pasiones, pero no pedimos como se debería pedir. Y entonces, ¿cómo yo debo de pedir? Y ahí tendríamos que ir a la luz de las Escrituras para poder pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder hacerle recordar a Dios todas sus promesas y de esa manera poder orar de una manera mejor. A pesar, hermanos, de tener esta enorme bendición, a pesar de que tenemos entrada directa delante de Dios mismo, a pesar de saber que tenemos que orar, muchas veces, hermanos, la oración es la más descuidada que hay en la iglesia. Podemos tener buena enseñanza, podemos tener buena alabanza, podríamos tener un discipulado ya no ya, podríamos tener todo lo mejor, pero si nosotros, hermanos, no oramos, estamos mal, porque la oración nos permite ver la mano de Dios actuando en nuestro favor. La oración es donde nosotros podemos expresar todas nuestras peticiones. Y además, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ganar a más personas para Cristo? Solo creo uno nomás por acá, ¿no? ¿Cuántos realmente queremos ganar almas para Cristo? ¿Cierto? Queremos nosotros que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y así consecutivamente nosotros queremos que ellos vengan a Cristo. Pero tienes que recordar algo, hermano. La oración, hermanos, la oración es el inicio de la evangelización. Esta es la realidad. La oración es el inicio de la evangelización. Y si nosotros no estamos orando, hermanos, ¿cómo entonces queremos que más personas vengan a los pies de Cristo? La oración, hermanos, es donde nosotros le hacemos recordar a Dios todas sus promesas en favor nuestro, en favor de nuestros hermanos. Le suplicamos a Dios que tenga misericordia de nuestros familiares, amigos, vecinos, hermanos que están alejados del Señor, y le pedimos que Él pueda mover sus corazones y que también puedan conocerlo como también nosotros lo conocemos. Hermanos, Pablo está en una situación difícil. Pablo está en un momento crítico. Pablo se encuentra en la cárcel, un lugar nada bueno, podríamos decir, donde Pablo podría haberse desmayado, donde Pablo podría haber claudicado, donde Pablo podría haberse desanimado y ya no querer seguir, ya no querer orar, ya no querer predicar. Podría haberle dicho: hermano, no puedo compartir el evangelio en este lugar, estoy encarcelado junto a un guardia que me dice que no predique y simplemente tengo que obedecer, entonces ya no voy a predicar. Pero todo lo que hace Pablo es totalmente distinto. Pablo les dice que la iglesia debe de perseverar en oración y que se le abra puertas para que él pueda seguir predicando el evangelio y que pueda predicar con todo de nuevo. Hermanos, la palabra usada para perseverar aquí es la palabra griega proskartereo. Esta palabra, hermanos, significa persistir, mantenerse firme, estar dedicado, persistir con valentía. Y en este sentido se usa este texto para decirnos a nosotros que debemos de estar dedicados, perseverar, mantenernos firmes a la oración, pero con valentía. Pablo manda a los hermanos que deben de estar dedicados a la oración con valentía, que deben de persistir en ello, ya que se nos ha dado un mandato que debemos de orar sin cesar. O en otras palabras, en todo tiempo. En medio del campo de batalla, hermanos, que enfrentamos todos los días, donde están nuestros enemigos listos para poder querer destruirnos, para que nosotros no avancemos, para que nos vayamos a desanimar, para que estemos afanados, preocupados y estando pensando en mil y otra cosa, que olvidemos de hacer la tarea que el Señor nos ha mandado. Nuestros enemigos quieren destruirnos, quieren pararnos, quieren que nosotros no oremos. Cuando nosotros oramos, hermanos, y a pesar de las circunstancias que nosotros podemos estar atravesando, cuando nosotros le creemos al Señor que Él tiene el control absoluto y que Él va a obrar de una manera específica, es cuando nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos.
Porque tenemos que tener bien en claro que Satanás no nos va a dejar que nosotros oremos. Y por ahí nos va a empezar a susurrar muchísimas cosas. Nos podría susurrar que Dios no nos escucha por causa de algún pecado que hayamos hecho. Nos podría susurrar que Dios se demora en responder a nuestras oraciones. Podríamos decir, mira, pero Dios no te responde, ¿para qué vas a seguir orando? ¿Para qué quieres seguir orando si Dios no te escucha, no te responde? Y si no te responde, mira, no, mejor ya no ores por eso. Simplemente quédate, Dios ya verá, pero tú ya no ores. Hermanos, nosotros tenemos que perseverar en oración con valentía. Todos los días nosotros luchamos incluso con nosotros mismos. Cuando llegas del trabajo totalmente fatigado, cansado, extenuado, luego después de haberte dado un duchazo, después de que estás cenando, ¿qué es lo que hacemos? Prendemos la tele, lo más probable. En esta semana que hemos tenido Copa América, lo más probable es que te has sentado, has visto tu partido, ha llegado cerca de las 10 de la noche, ¿y qué es lo que hemos hecho? Dices, hoy es un momento para poder orar. Voy a ir, voy a orar, voy a interceder porque tengo un montón de problemas, circunstancias, porque el Señor quiero que cambie mi carácter, mi temperamento, que me ayude a ser cada día más como Cristo. ¿Qué es lo que ocurre cuando vas a orar? Vas, te arrodillas, estás empezando a orar, Padre nuestro, Señor, empiezas a invocar y sin darte cuenta, te quedaste dormido. ¿O no te ha pasado? Creo que a muchos te ha pasado. Estás orando y de la nada, ¡pum!, te quedaste dormido. ¿Por qué? Porque simplemente este cuerpo no quiere orar. Este cuerpo, como dice, estoy cansado, ¿qué es lo que hace? Se termina durmiendo. ¿O no te ha pasado que cuando vas a empezar a leer la Biblia, qué es lo que te ocurre? Es como si alguien te viniera y te va a mecer y tú de la nada vas cerrando tus ojos y te quedaste dormido. Pero ¿qué ocurre si en ese momento, cuando tú estás teniendo sueño, agarras y ves un video de Facebook o de Instagram o prendes la tele para ver una noticia? ¿Qué ocurre? ¿Te duermes? No, te quedas mirando y vas leyendo y sin darte cuenta pasó 12, 1 de la mañana y uy, no, tengo que ir a dormir porque tengo que levantarme temprano. Pero todo lo contrario ocurre cuando nosotros queremos orar o leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque este cuerpo no quiere orar. Es por eso que nosotros tenemos que adecuar a nuestro cuerpo incluso para poder orar. No podemos irnos por querer orar totalmente cansados. Tenemos que tener un momento en el cual, lúcidos, tenemos que ir en oración para poder exponer todas las cargas y las cosas que nosotros tenemos. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, hermanos, se puede ver a la iglesia que está reunida en el aposento alto y que todos ellos, nos dicen Hechos 1:14, estaban perseverando unánimes en la oración y ruego. Toda la iglesia está orando. Nuestro Señor también nos contó 2 parábolas. Y vayamos rápidamente a Lucas 18, del 1 al 8, por favor. Una parábola conocida por nosotros, pero que tenemos que volver a recordar. Lucas 18, del 1 al 8, por favor. Nos dice la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Había otra parábola también que el Señor va a narrar en Lucas 11. Si volteas la página, unas
cuantas atrás, Lucas 11 del 5 al 10, donde dijo: también les digo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecer. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si los hombres, hermanos, que son malos y perversos, honran la perseverancia en este tiempo, cuánto más, hermano, nuestro Padre Celestial, que siempre está dispuesto a responder nuestras oraciones. El Señor nos contó esta parábola, hermanos, para mostrarnos y decirnos que debemos de ser perseverantes en la oración. Dios está dispuesto a responder. Pero lo malo, hermanos, cuando oramos, es que nosotros, a veces que cuando le estamos pidiendo al Señor, nosotros queremos que el Señor nos responda ya. Queremos que nos responda ya. Vivimos en un mundo, en este tiempo postmoderno, donde todo lo queremos ya, absolutamente. Vas a hacer canchita, ¿y qué es lo que tú quieres? Que sea ya. Por eso, en vez de hacer la fatiga de estar moviendo en tu olla, de echarle la canchita, el aceite hasta que salga, ¿qué es lo que haces? Vas a la tienda, compras un empaquetado, lo metes al microondas un minuto, ¡pum!, ya tienes tu canchita. Todo lo queremos ya. Queremos que nuestros hijos pudieran ya crecer y ya están graduados, casados, y así no sufrir todo lo que tenemos ahí en todo su crecimiento. Nosotros quisiéramos que ya este invierno se pase y que llegue el verano. Y cuando llegue el verano, quisiéramos también que ya. Quisiéramos que todo se arregle ya. Que todo se solucione ya. Que cuando vamos a hacer algo, la comida, quisiéramos que esté ya. En este tiempo postmoderno en el cual vivimos, en que todo es ya, incluso podríamos pensar y decir de tratar de que Dios nos responda en ese mismo instante. Y cuando Dios no nos responde en ese momento, cuando vemos que pasó un día, una semana, y no hay respuesta a nuestra oración, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos decimos que Dios no responde a la oración y dejamos de orar. ¿Por qué? Porque no somos perseverantes. Porque no estamos siendo perseverantes. Una doctrina que tiene el creyente es la perseverancia de los santos, donde perseveramos de aquí hasta el final. Porque solamente, como dijo el Señor, los valientes heredarán el reino o arrebatarán allá el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos que perseverar. Por eso el Señor, en vista de que el hombre en muchas ocasiones no es perseverante, nos llama a ser perseverantes en la oración. Debemos de ser persistentes como la viuda. Debemos de ser como aquel joven, aquel niño que hostiga ahí a su mamá y le dice: dame, hasta que la mamá, cansada y diríamos harta, simplemente le da: toma y ya no me moleste, porque ya no quiere escuchar la voz del niño. A veces nosotros tenemos que ser como ese niño, de perseverantes delante del Señor, hasta que el Señor nos bendiga. Como aquel episodio de Jacob, cuando, si nos vamos por un momento a Génesis capítulo 32, hermanos, el versículo 26. En esta lucha que Jacob tenía contra el ángel del Señor, donde había estado luchando durante toda la noche, a pesar de que el ángel había tocado una parte de su costado, Jacob seguía luchando. Y en el versículo 26 nos dice: entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. No te soltaré si tú no me bendices.
Hermanos, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos, deseosos de que el Señor nos conceda nuestra petición? ¿Hasta qué punto nosotros estamos interesados por aquello que nosotros oramos? Tal vez sea, hermanos, nuestro deseo la conversión de un hijo, tal vez sea la conversión de algún familiar, tal vez sea que el Señor provea para mis necesidades, tal vez sea que el Señor me ayude con este pecado que lucho todos los días, tal vez sea para que el Señor cambie mi mal carácter, tal vez sea para que el Señor cambie mi manera de pensar, tal vez sea porque quiero y deseo conocerlo cada vez más y más y más. Tal vez sea y diga, yo quiero que el Señor me ayude a poder compartir el Evangelio a otras personas. Hermanos, ¿cuánto estamos deseosos de que nosotros queremos de que el Señor responda a nuestra petición? Amado hermano, no basta con orar solamente un día. Debemos de ser perseverantes en la oración y en el Señor Él responderá cuando Él vea que sea conveniente. Tenemos un Dios que sabe. Tenemos un Dios que lo sabe todo. Y nosotros creemos eso. Y sabemos que Dios llega en el momento preciso, oportuno. No llega tarde, no llega antes, no llega después. Él siempre responde en el momento oportuno. El problema de nosotros es que no sabemos cuándo es ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor nos conceda sabiduría y que nosotros podamos entender esa buena voluntad. Pablo nos ha dicho que debemos de ser perseverantes en la oración con valentía. Es por eso que debemos de ser valientes, hermanos, cuando nosotros oremos. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué tengo que ser valiente? Porque, hermanos, nos vamos a enfrentar a desilusiones. Nos vamos a enfrentar a que no vamos a ver cambios. Nos vamos a enfrentar a que nuestro cuerpo no quiere orar. Nos vamos a enfrentar que nosotros vamos a estar por distintas circunstancias. Nos vamos a enfrentar a que nuestra propia familia nos diga que no oremos. Que tal vez por ahí nos diga y nos va a cuestionar diciendo, ¿por qué estás orando? ¿Para qué oras? Deja de orar. Mira, o esta persona nunca va a cambiar, o esto no va a pasar. Ya deja de orar, Dios no te va a responder. Hermanos, nos vamos a enfrentar a críticas, a circunstancias y a muchas más cosas. Pero debemos de esforzarnos y ser valientes y perseverar en la oración porque Dios responde a nuestras oraciones y Él está dispuesto siempre a escucharnos, hermanos. No hay ningún momento en el cual Dios nos haya dicho, ¿sabes qué? No te quiero escuchar hoy día. No hay ningún momento en el cual Dios haya dicho, tú has pecado, así que no te voy a responder. No hay ningún momento en que Dios nos haya despreciado nuestra oración. No. Si bien por ahí puede haber obstáculos que la Biblia nos habla, pero Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos y a responder. Porque todo lo hace en Cristo Jesús y Cristo ya ganó nuestra entrada, ya ganó la respuesta y por eso podemos tener la seguridad de que Dios responderá. Y si por ahí demora, hermanos, tenemos que ser perseverantes. Cuando Daniel capítulo 10, el versículo 12 nos dice que en medio cuando Daniel había empezado a orar, había pasado ya varios días, no había respuesta y en medio de lo que Daniel seguía orando, el ángel le va a decir, no temas Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Y el texto seguirá diciéndonos, pero por causa del príncipe de Persia no había permitido que yo pueda venir antes, sino que tuvo que venir el arcángel Miguel y también pelear, y por eso hoy estoy aquí. Hermanos, la oración tiene respuesta, pero debemos de entender que en muchas ocasiones la respuesta no llegará en el momento cuando nosotros queramos, pero sí llegará en el momento en que Dios dispone, porque ni el mundo, ni Satanás, ni ninguna otra persona va a poder impedir la respuesta de Dios para con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que creerle al Señor. Nosotros tenemos que perseverar en la oración.
Pero ¿qué significa, hermanos? Que debamos de perseverar en la oración. Que cuando nosotros oremos, hermanos, debemos de orar a menudo y de forma regular. La oración no es algo que se haga un día sí, un día no. No se trata de que hoy voy a probar si me resulta o no me resulta. La oración, hermanos, tiene que ser dedicado. La oración, hermanos, significa que no es algo casual y olvidadiza. Significa que tú y yo tomamos medidas para ver cómo se convierte en parte de nuestra vida regular, de la misma forma que lo son el comer y el dormir. ¿Tú tienes hábitos? Lo más probable es que sí. ¿Te gusta ver alguna serie? Lo más probable es que sí, a todos nos gusta, a mí también. ¿Por ahí te gusta comer? ¿A quién no le gusta comer? Estamos en el Perú, ¿no? ¿Te gusta tomar agua? Sí, tal vez algunos con azúcar. Y ya tenemos un hábito, algunos comen al mediodía, otros comen a la 1 de la tarde, otros a las 3 de la tarde, pero ya tienes un hábito. ¿Te gusta jugar fútbol? Algunos sí, bueno, ni hace años que jugaba, ahora en este tiempo ya no. Pero lo cierto es que sí, yo tenía un hábito para poder jugar, que era todos los domingos, después del culto, salía corriendo para poder jugar, y era mi constancia, tenía ahí ya programado que tenía que jugar todos los domingos. Y yo hacía todo lo posible para poder hacerlo. Si tú tienes tu novela, como contaría ahí una persona, tiene el hábito de poder ver una novela en la tarde. Y todos los días hace que todo desaparezca para que nadie la interrumpa para ver su novela. Si nosotros, hermanos, hacemos estas cosas, comer, beber, que es algo vital para nosotros, el ver una novela, el por ahí ver una serie, el poder hacer algo, el tener ciertos hábitos con nosotros, creemos que es parte de nosotros, y nosotros hacemos cosas adrede para que eso suceda, es también vital de nosotros que tenemos que tener un tiempo, una hora, un momento específico en el cual nosotros le vamos a dedicar tiempos a la oración. Si tus hijos no te dejan orar, entonces ¿qué debemos de hacer? Levantarnos más temprano para poder orar, o hacernos acostar temprano para luego dedicarnos a la oración. Si tú vienes cansado del trabajo, ¿cuál sería el mejor horario para poder orar? Antes de ir a trabajar y poder tener un horario. Si tú dices, no, yo puedo descansar en la tarde, entonces en la tarde, sea cual sea, en la mañana, en la tarde o en la noche, el momento que tú desees, dedícate a tener un tiempo en donde tú puedas orar con tu Señor. Hermanos, no hay nada más importante que pasar un tiempo a solas con tu Señor, donde podemos acercarnos donde Dios Todopoderoso, con aquel que no hay nada imposible, aquel que tiene el control absoluto de todo, aquel que quiere que nosotros le contemos nuestros problemas a pesar de que Él ya lo sabe todo, de aquel que quiere que nosotros le creamos y confiemos en Él. Dios siempre va a responder. El punto está en nosotros. Charles Spurgeon va a decir acerca de la oración: la puerta del cielo no debe de ser asaltada con un arma, sino con muchas. No escatimes flechas, cristiano. Observa y comprueba que ninguno de los brazos de tu arsenal esté oxidado. Asedia el trono de Dios con 100 manos y mira la promesa con 100 ojos. Tienes un gran trabajo entre manos porque tienes que mover el brazo que mueve al mundo. Observa entonces todos los medios para mover ese brazo. Asegúrate de cumplir todas las promesas, que uses todos los argumentos, que luches con todas tus fuerzas. Hermano, perseverar en la oración involucra luchar, perseverar. Perseverar en la oración, hermano, no significa que oramos un día y ya. Involucra cuánto estamos dispuestos a pelear por aquello que nosotros deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. Cuánto estamos dispuestos a dejar cosas
para rendirnos y dedicar tiempos para luchar a solas con nuestro amado Señor por medio de la oración. ¿Cuánto estamos dispuestos a conocer a ese Dios asombroso y maravilloso que nos ama con un amor sin igual, que nos ha dado su palabra, que nosotros podemos hacerle recordar sus promesas y poderle decir: Señor, tú has dicho en tu palabra esta promesa y no me iré de este lugar, no dejaré de orar hasta que tú cumplas tu promesa, Señor, en mi vida y en mi familia? ¿Cuánto estamos dispuestos a querer luchar delante del Señor? Pero la realidad, hermanos, es que nosotros a veces estamos dispuestos a luchar por otras cosas, pero no estamos dispuestos a luchar delante del Señor con toda oración. Por eso tenemos la palabra del Señor. Por eso tenemos la figura de Jacob, que agarró y Jacob dijo: yo no te dejaré hasta que tú no me bendigas. ¿Qué estarías dispuesto a decirle: Señor, yo no te voy a dejar, yo no me voy a ir hasta que, Señor, tú no me cambies? Hasta que, Señor, yo no vea cambios en mi vida, hasta que no vea cambios en mi familia, hasta que no vea cambios en mi sociedad, hasta que no vea cambios, Señor, aquí en mi país. Hermanos, debemos de perseverar en oración. Debemos de presentar todas las promesas al Señor. Y debemos de recordar que Dios no se ha olvidado sus promesas, pero Dios quiere que nosotros le recordemos su palabra. Que nosotros confiemos en que Dios obrará y cumplirá. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de ser perseverantes en la oración con valentía, esperando y confiando que Dios obrará en su buena, agradable y perfecta voluntad. Y cuando veamos su respuesta, cuando veamos cómo Dios ha respondido, le demos las gracias y le digamos todas las palabras que salgan de nuestra boca en gratitud de todo lo que Él ha hecho. Hermanos, no es que nosotros vayamos a darle gracias recién cuando Dios responda. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo, porque es su voluntad. Pero hay más alegría cuando vemos que Dios responde una oración y podemos decir: Dios, tú respondes a las oraciones. Hermano, ¿cuántos años tenemos de creyentes? Algunos tenemos muchos. ¿Dios te ha respondido sus oraciones? Algunas tal vez sí digas, pero te ha respondido. Pero tal vez otras no digas, todavía no las responde, pero en su momento las va a responder. El detalle es que cada oración respondida debe ser el motivo y el motor para poder decir y darme cuenta: Dios responde a la oración y yo debo de perseverar en la oración, porque Dios en su momento me va a responder. Y entonces yo miraré y diré: Señor, tú respondiste, no ayer, no pasado, respondiste hoy, porque era el momento oportuno en que tú debías de responder. Pero, amado hermano, no solo debemos de perseverar con valentía en oración, sino que también el mismo texto nos dice que debemos de velar en la oración. Pablo nos va a decir en este versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses: perseveren en la oración, dedíquense a la oración con valentía, en otras palabras, velando en ella con acción de gracias. La palabra velar, hermanos, que Pablo está usando acá, es griego, que significa estar despierto, estar alerta, mantenerse vigilante. En su primer significado podemos decir que debemos de estar despiertos cuando estamos orando, que debemos de buscar un lugar y un tiempo para poder orar, ya que cuando estamos muy cansados, como hemos hablado, y cuando queremos orar, simplemente este cuerpo se duerme. Esto mismo, hermanos, lo que te ocurre a ti cuando estás cansado y te pones a orar, no solamente nos ha ocurrido a nosotros, también le ocurrió a los apóstoles del Señor. Vayamos por un momento, hermanos, a Mateo capítulo 26, el versículo 40 y 41. El Señor estaba orando allá en Getsemaní, y cuando Él le había dejado a sus discípulos a un costado, mientras Él en su angustia sudaba como gotas de sangre, cuando terminó de orar, encontró a sus discípulos durmiendo y les dijo, Mateo 26, 40, 41,
Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aún, hermanos, este cuerpo puede estar cansado, pero a pesar de estar cansado, debemos de orar, debemos de perseverar orando, debemos de pelear nuestras batallas orando. Nuestro Señor encontró a sus discípulos que estaban dormidos, ya que no habían podido estar despiertos mientras Él oraba porque estaban cansados. Y así, hermanos, como verán, significa estar despiertos, también significa que nosotros debemos de estar alerta, que debemos de mantenernos vigilantes. Se nos manda que para que no solo debemos de mantenernos despiertos cuando estamos orando, sino que también debemos de estar alertas. ¿Qué quiere decir estar alertas? Quiere decir que debemos de ver qué es lo que estamos orando. Debemos de ver cómo lo estamos haciendo y por quién estamos orando. Es para que nosotros nos mantengamos alertas, hermanos. Y tenemos que ver cómo estamos orando, qué es lo que estamos pidiendo. Y este estar alerta, hermanos, también significa el poder mirar cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra familia, cómo está nuestro trabajo, cómo está nuestra iglesia. Cuando nosotros empezamos a mirar el contexto en el cual nosotros nos movemos, entonces vamos a orar por aquello que acabamos de ver, aquello que acabamos de darnos cuenta y poder decirle al Señor que Él nos ayude en nuestra ciudad, que ayude a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, y vamos a querer interceder por aquello que estamos viendo, que queremos que el Señor mueva su mano. Esta es una realidad, amado hermano. Nosotros debemos de ser conscientes de algo, que nunca persistiremos en la oración por cosas que no nos interesan. Esta es una realidad, hermanos. Tú no vas a orar, tú no vas a persistir en la oración por cosas que a ti no te interesan. Si tú no oras por tu hermano, es porque la verdad no estás pensando en tus hermanos. Si tú no oras por tu familia, pero a mí me importa mi familia, tal vez diga sí, pero no tanto como para que tú puedas perseverar en la oración. Porque, hermano, esta es la realidad. Cuando algo te interesa, es que vas a querer interceder por aquello. Si algo no te interesa, simplemente no le vas a tomar valor y no lo vas a hacer. El Señor nos contó una parábola acerca de la viuda. ¿Cuál era su interés de la viuda? Que el juez le haga justicia. Era su interés. Ella no estaba pensando en otra cosa, no estaba pensando en que al vecino se le haga justicia, no, ella estaba pensando en el interés que ella tenía, era que se le haga justicia, intercedió por aquello que a ella le importaba. Y esto es una realidad también para nosotros, hermanos. Uno de los tiempos, hermanos, donde se puede ver en estos tiempos, en las iglesias, cuando tú vas a sus cultos de oración, ¿cómo los ves? ¿Llenos o vacíos? La realidad es que no son tan llenos. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros descuidamos nuestro deseo de querer orar cada vez más. Tal vez ahora que hemos empezado con el frío. Este jueves justo fue un frío muy terrible, de verdad. Uno salió y todo se nubló, no veías absolutamente nada. Si ese día tú tenías ganas de venir a la iglesia y viste ese frío y lo habrás dicho por ahí, hoy día me voy a quedar en casa, voy a interceder desde mi casa por mis hermanos. Pero la realidad es que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos servimos una taza de café con su pan con mantequilla, agarras y te presenta a alguien, te pones a conversar, prendieron la tele, viste algo que te interesó, llegó la noche, 9, 10 de la noche, 11 o 12 a la hora que tú te vayas a acostar y dices voy a orar, el cuerpo estuvo cansado, nos hemos dormido y terminamos orando. La realidad, no. Nosotros, hermanos,
Debemos de perseverar en la oración, pero también hay algo que debemos de velar, debemos de estar alerta por todo lo que sucede a nuestro alrededor. El día de ayer, en la sociedad en la cual vivimos, se ha celebrado el Día del Orgullo del LGTBQ+, donde se han hecho manifestaciones en el centro de Lima. Y a veces uno podría decir, pero al final nadie le va a hacer caso, no nos importa. Pero hermanos, debería de importarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces esa manera de pensar se está metiendo en los niños, adolescentes, y cada vez más ese pensamiento se quiere meter en nuestra currícula, incluso del Ministerio de Educación. Cada vez más con este pensamiento de inclusión que se quiere meter esto y no se incluyen las otras cosas que deberían incluirse, como poder ver cómo vamos a enseñar a una persona que no puede escuchar, o cómo poder tratar a un niño que sufre de autismo, o cómo poder ayudar a un niño que tiene síndrome de Down, y así consecutivamente. Y hay un montón de lugares o minorías que debemos de incluir y que a veces se le da importancia a un solo lado, pero debemos de orar para que el Señor tenga misericordia de esas personas y que puedan venir al Evangelio. Y hermano, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, hermano, ¿cuánto realmente nos interesa la oración? Pregúntate por un momento. Y tú pregúntate a ti, ¿cuánto realmente me interesa la oración? Si nos interesa, hermanos, la oración, entonces nosotros vamos a orar. Si no nos interesa la oración, simplemente no lo vamos a hacer. Simplemente no vamos a orar. Por eso, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿cuánto realmente nos interesa la oración? No solamente quiere decir si te interesa que vengan los jueves, no, es de una manera personal. ¿Cuánto realmente estamos orando en intimidad con el Señor? ¿Cuánto realmente estamos velando y dándonos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cuánto realmente estamos orando y mirando cómo está nuestra familia? ¿Cuánto realmente estamos atentos y velando y preguntándonos cómo está el corazón de nuestras esposas? ¿Cómo está el corazón de tu esposo? ¿Cómo está el corazón de tus hijos? O pregúntate y poder velar y darnos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu sociedad? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está el mundo? Hermanos, debemos de orar. Nosotros queremos muchísimos cambios. Queremos que cambie el esposo, que cambie la esposa, que cambie los hijos, que cambie la sociedad. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a orar para que suceda esto? ¿Cuánto tiempo le clamamos al Señor para que actúe de manera sobrenatural en aquello que nos está afanando, en aquello que nos está cargando, en aquello que nos está cansando, en aquello que nos preocupa, en aquello que nos quita el tiempo, en aquello que nos va enfermando cada vez más y más? ¿Cuánto estamos descansando en el Señor? Amado hermano, la oración es de vital importancia. Y si es de vital importancia, entonces nosotros estaremos muy interesados en querer orar. Vamos a mantenernos perseverando en la oración. Y nosotros debemos de ser como las vírgenes que estaban esperando el retorno del Rey, que debemos de estar alerta en todo sentido, velando en oración constante, hermanos. Hermano, la oración vigilante aporta la fortaleza espiritual para poder mirar de frente a la tentación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos tentados todos los días? Todos los días somos tentados. Todos los días somos tentados a contestar de una manera inapropiada. Todos los días somos tentados de mirar cosas inapropiadas. Todos los días somos tentados a pensar de manera inapropiada. Y es por eso, hermanos, que la oración, hermanos, de velar en la oración, significa que vamos a trabajar en contra de las distracciones y los obstáculos. Vamos a hacerle frente y pedirle, Señor, líbrame de toda tentación. Y cuando estamos en plena tentación, Señor, ayúdame para poder salir de esta tentación. Y nosotros debemos de velar, hermanos, también con toda acción de gracias. Debemos de darle gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Debemos de darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, hermanos.
Debemos de ser las personas más agradecidas y delante del trono de la gracia deberíamos de decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por el pan que puedo tener. Gracias por el esposo que me has dado, Señor. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por los padres que tengo, Señor. Gracias por los hijos que tengo, Señor. Gracias por la casa. Gracias por la ropa que tengo, Señor. Gracias por la comida, Señor, aunque me caen chinchas mis vecinos, pero gracias también por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque puedo ver. Gracias porque puedo escuchar. Gracias porque puedo hablar, hermanos. Hay tantas cosas para poder darle gracias a Dios. Pero también hay una realidad, amado hermano. Esta realidad es que a veces, en vez de darle muchísimas gracias al Señor, de nuestra boca salen quejas, quejas y más quejas. Y lo único que parecería que hacemos es quejarnos, quejarnos y quejarnos. Cambia ese chip. En vez de quejarte, agradece por lo que tienes. En vez de renegar por lo que no tienes, da gracias por lo que sí tienes. Y el Señor poco a poco irá añadiendo también las cosas que Él quisiera o va a querer añadir en nosotros. Y tenemos que ver en último lugar, hermanos, si bien el llamado es de ser perseverantes en la oración con valentía, que debemos de estar alertas de cómo está nuestra familia, la sociedad, para poder orar de manera específica por aquello que estamos viendo, también se nos va a decir en último, en tercer lugar, que la oración es el inicio para evangelizar. El versículo 3 de Colosenses 4 nos dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Amado hermano, queremos que las personas vengan a Cristo, queremos que las personas conozcan a Cristo, queremos que el Señor use nuestras vidas en la predicación del Evangelio. ¿Qué debemos de hacer? Debemos nosotros de orar. Este llamado de Pablo, cuando él dice oren al mismo tiempo también para nosotros, no es solamente para los pastores, no es solamente para los misioneros, no es solamente para los líderes. Este mandato de orar para que se abra el Evangelio es para todos los creyentes. Todos los creyentes, hermanos, debemos de orar para que el Señor nos use, de donde nosotros podamos compartir nuestra fe de manera concisa, precisa, y que en la gracia y el poder del Espíritu Santo muchísimas personas conozcan a aquel que lo dio todo en la cruz, aquel que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, a nuestro amado Señor Jesucristo. La oración, hermanos, es el inicio de la evangelización, es el inicio de la predicación, es el inicio para poder evangelizar. Pero con él tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cuánto estamos orando para que las personas conozcan a Cristo? ¿Cuánto estamos orando para que el Señor use nuestras vidas en la predicación? Miremos a Pablo. A pesar de que está preso, a pesar de estar en una circunstancia complicada, a pesar de que todo podría ser que él se desanime, a pesar de que él podría haberse quedado quieto, no pide que oraran por su pronta liberación, sino que el Señor le siga abriendo puertas para predicar el Evangelio, que le siga dando oportunidades para predicar el Evangelio en medio de circunstancias adversas. Amado hermano, tienes que entender esto. Cada situación en la que nosotros nos encontramos es una buena oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Cada situación en la que nosotros nos encontramos es una buena oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Pero también hay una realidad, es que a veces nosotros no nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos para poder predicar. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible que yo no me dé cuenta de la oportunidad para predicar? Es porque nosotros nos terminamos enfocando más en nuestros problemas, en las circunstancias, en qué voy a cocinar, en qué voy a hacer, en la tarea del pequeño, en la tarea que me toca acá, en la exposición de mañana, en las cuentas que tengo que pagar a fin de mes, y mi cabeza está tan afanada, está tan preocupada, y encima no estoy orando para que el Señor me use,
que no veo que Dios quiere usar mi vida para poder seguir predicando el Evangelio. Es por eso, hermanos, que Pablo nos enseña que a pesar de las circunstancias en las cuales nos podemos encontrar, siempre es una muy buena oportunidad para poder seguir predicando el Evangelio. Y eso, hermanos, es porque Pablo le cree a Dios. Porque Pablo es consciente de que el único que puede abrir puertas para la predicación del Evangelio es Dios. El único que puede cerrar puertas es Dios. Y por eso nos recalca a nosotros también que debemos de orar, debemos de pedir, debemos de clamar el poder seguir predicando el Evangelio a más personas, donde el Señor nos conceda el denuedo para poder predicar el Evangelio. Amados hermanos, debemos de preguntarnos, ¿es nuestro deseo que muchas personas vengan a los pies de Cristo? ¿Es nuestro deseo que muchos de nuestros parientes vengan a los pies de Cristo? ¿Es nuestro deseo que nuestros vecinos vengan a los pies de Cristo? ¿Es nuestro deseo que toda Tablada, hermanos, venga a los pies de Cristo? ¿Es nuestro deseo que toda Lima, que todo el Perú venga a los pies de Cristo? Y para que eso suceda, hermano, debemos de orar. Debemos de clamarle al Señor. Debemos de pedirle al Señor que nos conceda la gracia, que nos regale las oportunidades para predicar el Evangelio, que nos conceda la sabiduría para predicar el Evangelio, que nos abra las puertas para seguir compartiendo el Evangelio. Satanás, el mundo, no quiere que prediquemos la palabra de Dios, hermano. No quiere que oremos. ¿Sabes por qué? Porque en la oración hay poder. En la oración, amado hermano, hay poder. Y si no creemos que en la oración hay poder, entonces simplemente nosotros no vamos a querer orar. No vamos a querer perseverar. No vamos a querer velar o darnos cuenta que muy aparte de nuestros problemas, hay tantos problemas en la sociedad, en el mundo, en nuestra iglesia, por los cuales nosotros también debemos de orar. ¿Cuánto estamos interesados en la oración? Es una pregunta que debemos de respondernos. Y si no estamos tan interesados y tú dices, Señor, yo quiero también interesarme en la oración, entonces es tiempo de clamar. Pero no solamente de una mañana o de un día, hasta que tu corazón no sienta, hasta que tu corazón te lleve y te oprima de que hay muchas personas afuera que no conocen del Señor. Sigue clamando. Hasta que no veas tu oración respondida, sigue clamando. Hasta que no veas a tu iglesia que va cambiando, sigue clamando. Hasta que no veas cómo tus hijos van cambiando, sigue clamando. Hasta que no veas que tu esposo o tu esposa van afirmándose en la palabra del Señor, sigue clamando. Hasta que no veas a tu sociedad que va cambiando, sigue clamando y sigue clamando. Y cuando venga tu Señor, como Él mismo dijo el Señor, que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra o cristianos que están orando, intercediendo, clamándole, pidiéndole a su Señor. ¿Cómo queremos que nos encuentre? ¿Clamando o simplemente no usando el arma espiritual que tenemos, que es la oración? Vamos a ponerlo. Cada uno de nosotros afrontamos distintas situaciones y circunstancias distintas a los demás, pero todos tenemos la misma entrada y todos tenemos el mismo Dios que nos escucha y que responde conforme a su voluntad. Padre, en esta mañana nuevamente nos presentamos delante de tu trono de la gracia. Tu palabra, Señor, nos enseña que nosotros debemos de perseverar en la oración. Tu palabra nos enseña que debemos de velar, de estar alertas en la oración, Señor, para poder orar de una manera precisa y concisa. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos de orar porque es el inicio de la evangelización. Señor, tenemos tantos pedidos para poder presentarlos delante de ti.
Queremos pedirte, Señor, por el esposo, la esposa, los hijos. Queremos pedirte, Señor, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestra sociedad. Queremos pedirte por nuestra iglesia. Queremos pedirte, Señor, por nuestra salud, nuestra economía. Queremos pedirte, Señor, por tantas cosas. Pero a la vez también queremos pedirte, Señor, para que uses nuestras vidas para la predicación del Evangelio. Señor, queremos pedirte que tú puedas traernos de nuevo en nuestro corazón para poder querer predicar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, tú que produces ese querer como el hacer, según tu buena voluntad. Que nos ayudes, Señor, a perseverar en la oración. Que nos ayudes a darnos cuenta, Señor, que estamos delante del Dios Todopoderoso. Que nos ayudes, Señor, a clamarte, que nos ayudes a suplicarte, que nos ayudes a recordarte tus promesas, Señor. Y, Señor, que en tu bendita gracia, como dijo nuestro Señor Jesús, que en su nombre, Señor, tú respondas a nuestras oraciones y muevas tu brazo, Señor, en favor nuestro. Señor, tú eres el único que puede producir y hacer cambios en nuestra vida. Por ello te pedimos, Señor, que nos ayudes a no quedarnos estáticos. Que nos ayudes a no conformarnos, Señor. Que nos ayudes, Señor, a querer avanzar, a querer proseguir, a querer seguir orando y clamando, Señor, cada vez más y más y más. Y que cuando tú vuelvas, oh Padre, cuando tú vuelvas, oh Señor Jesús, nos encuentres orando y perseverando, así como tú dijiste, Señor. Señor, vuelves pronto. Permítenos, Señor, que como iglesia podamos ser una iglesia de oración. Permítenos, Señor, que como iglesia podamos cumplir la gran comisión, Señor, y seamos una iglesia evangelizadora y a la vez una iglesia discipuladora. Señor, ayúdanos a poder ser una iglesia, Dios, que te pueda clamar y poder dar y contar a las demás personas que tú eres un Dios que responde a las oraciones. Que tú eres un Dios que sigue obrando, así como obraste en antaño, Señor, sigues obrando en este tiempo, porque tú no eres un Dios del pasado, sino un Dios del presente, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, y ayúdanos a darnos cuenta de que tú eres nuestro Padre, el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y que solo una palabra tuya basta, Señor, para cambiar toda nuestra realidad. Gracias, Señor, por hacernos recordar que debemos de perseverar en la oración. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar, Señor, y vayamos a nuestras casas, podamos sentarnos, meditar y buscar un lugar, Señor, un tiempo donde vamos a dedicarnos a la oración y a la meditación de tu palabra, y que tú puedas, Señor, obrar de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Señor, en nuestra familia. Y también podamos ver a muchas personas, Señor, viniendo a ti por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Ábrenos puertas, Señor. Guíanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.